Muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a revisar la herramienta texto en columnas, la cual nos permite dividir datos contenidos en una columna, en una celda, en dos o más columnas. En este caso, los datos que tenemos presentados en la columna A corresponden a nombres y apellidos. Lo que vamos a hacer con esta herramienta es mostrar en una columna el dato correspondiente a los nombres y en otra mostrar los datos que corresponden a los apellidos. Bien, para aplicar esta herramienta debemos seleccionar todos los datos con los cuales queremos trabajar. En este caso, este rango de celdas. Ir a la pestaña Datos e ingresar a la opción Texto en columnas. Una vez ahí nos va a aparecer este cuadro de diálogo que es un asistente justamente para proceder a hacer la separación de estos datos en dos o más columnas. Nos presenta dos opciones. La primera es delimitados y la segunda es de ancho fijo. La primera nos refiere a que los datos presentados, los cuales queremos dividir, se nos van a buscar una delimitación en cuanto a espacios, comas o tabulaciones se refieren, o algún otro carácter especial. En este caso, los nombres de los apellidos están separados, delimitados por un espacio. Por tanto, vamos a escoger esta opción. Hacemos clic aquí, presionamos en siguiente. En este segundo paso del asistente se nos va a preguntar cuál es el separador que se tiene entre un dato y otro, ya entre ambos datos que componen, en este caso, los nombres y apellidos de cada una de estas celdas. En este caso nosotros vamos a elegir el espacio, ya que el espacio, miren, cuando no está seleccionado, aquí en esta sección, no se nos va a hacer una división en esta vista previa que tenemos de los datos. Al hacer clic aquí, reconoce que el espacio es el separador que se tiene entre el dato del nombre y el dato del apellido. Por tanto, al hacer clic aquí, en la vista previa de los datos se nos separan los nombres de los apellidos. De esta forma presionamos siguiente. En esta última etapa se nos permite a que cada columna separada le podamos asignar un determinado formato. En este caso no tenemos por qué utilizarlo y hacemos clic en finalizar. Una vez hecho esto, se nos procede a separar el dato de los nombres en una columna y el de los apellidos en otra. Muy bien, vamos a ver la aplicación de esta herramienta en otro pequeño ejercicio. Aquí se nos dice que separemos los datos contenidos en esta columna, que son los correos electrónicos de varias personas, en lo siguiente: que en una columna se muestre simplemente la parte o los caracteres que están hasta antes del carácter especial, que es la arroba, y en otra columna que se nos presente a qué tipo de correo pertenece, ¿no? En Gmail, en Net, Hotmail, y etcétera, etcétera. Bien, para aquello seleccionamos los datos con los cuales vamos a trabajar, pestaña Datos, Texto en columnas, y en este caso ingresamos al asistente y otra vez elegimos la primera opción, que vendría a ser delimitados, ya que los datos que tenemos para la separación que queremos hacer, el primer dato del segundo está delimitado justamente por el símbolo arroba. Por tanto, vamos a utilizar esta opción, presionamos siguiente, desmarcamos tabulación, desmarcamos espacio y donde dice otro marcamos y le asignamos el carácter en el cual va a ser de separador de datos en esta columna, ¿no? En los datos que contienen las celdas de esta columna. Y ese separador va a ser el símbolo de arroba. Por tanto, anoto ese símbolo aquí. Inmediatamente en la vista previa de los datos, la primera columna se separa de la segunda, ¿no? Justamente porque le hemos dado este separador. Hacemos clic en siguiente. Aquí no hacemos ninguna elección para ninguna de estas columnas en cuanto al formato se refieren de cada una de estas columnas. Hacemos clic en finalizar y procedemos a elaborar la división utilizando esta herramienta, no tal y como se nos pide en el ejemplo. Muy bien, en este siguiente ejercicio vamos a utilizar la misma herramienta, pero para separar los datos numéricos de los datos alfanuméricos, o que están aquí representados que representan a la avenida en sí de una ciudad determinada. Bien, para aquello vamos a seleccionar los datos que tenemos aquí, entrar a la pestaña Datos, Texto en columnas, y se nos van a presentar estas dos opciones.
En este caso, si analizamos los datos que queremos separar, los caracteres que corresponden a la parte numérica de esta columna tienen la misma cantidad de caracteres. Tienen 1, 2, 3, 4 caracteres. Toda la parte numérica de estos códigos de avenida que se nos presentan están compuestos por 4 caracteres numéricos. Y lo siguiente ya vendría a ser la parte, todo el conjunto del nombre de la avenida. Bien, en este caso vamos a elegir la segunda opción, que viene a ser la de ancho fijo. Elegimos el botoncito de siguiente. Aquí le decimos, esta pantalla nos permite establecer el ancho fijo para proceder a separar una columna de la otra, un dato del otro. En este caso, lo que tenemos que hacer en esta vista previa de datos es hacer clic en este panelcito que se nos muestra y nos va a aparecer esa flechita. Con esa flechita nosotros podemos arrastrar hasta donde queremos proceder a hacer una separación de datos. En este caso nosotros simplemente queremos los primeros 4 caracteres. En este caso solamente queremos separar los datos numéricos de los datos que corresponden al nombre de la avenida. Si quisiéramos separar en más datos, tuviéramos que hacer otro clic, nos va a aparecer otra flechita posterior, y si quisiéramos separar en otra columna más, proceder a hacer otro clic. En este caso simplemente queremos dividir estos datos de la columna A en 2 columnas. La primera columna que corresponde a la parte numérica y la segunda al nombre de la avenida. Como no necesito estas otras 2 flechitas, lo único que hago es arrastrar al nivel de la otra, de la que sí necesito y preciso. Muy bien, una vez hecho esto, hago clic en siguiente. Aquí me va a dar en el último paso del asistente si quiero modificar el formato de alguna de estas columnas. En este caso no me es necesario y hago clic en finalizar. Una vez hecho esto, el dato numérico se me presenta en una sola columna y el dato correspondiente al nombre de la avenida en otra. Pasamos al siguiente ejercicio. En esta ocasión se nos pide que separemos utilizando esta herramienta de texto en columnas. En la primera columna la palabra, que en este caso vendría a conformarse de estos 5 caracteres, en otra columna el valor numérico y en otra columna los últimos 2 caracteres. Muy bien, selecciono todos los datos con los que quiero trabajar, entro a texto en columnas y en este caso voy a hacer clic en cualquiera de las 2 opciones, ya sea en delimitados o en de ancho fijo. Vamos a probar con la primera opción, que es delimitados. Hacemos clic en siguiente. Le decimos en esta ocasión que el límite, el separador que va a tener este conjunto de datos aquí es el espacio, porque cada espacio que existe primero nos va a separar los primeros 5 caracteres correspondientes a la palabra INSCO, los caracteres numéricos y los últimos 2 caracteres. Entonces hago clic en espacio, desmarco esta otra opción e inmediatamente en la vista previa de los datos se nos va a proceder con la separación de estos datos originales en 3 columnas diferentes. Hacemos clic en siguiente y volvemos a hacer clic en finalizar. Muy bien, ahí tenemos la separación de la columna original en 3 columnas diferentes. Para ahora aplicar la segunda opción de texto en columnas, volvemos a seleccionar el conjunto de los datos, entramos a texto en columnas y esta vez hacemos clic en de ancho fijo. En esta ocasión hacemos clic en siguiente y automáticamente en esta ocasión se nos aparece automáticamente, porque yo lo había aplicado más antes. Entonces va reconociendo, ¿no?, que los primeros 5 caracteres se van repitiendo en todo el resto de las celdas, que por tanto nos conviene a nosotros hacer una separación ahí, tal y como nos pide en este caso el ejercicio. Esta flechita, de igual forma, si yo quisiera simplemente tener 2 columnas de separación, lo uno con la otra flecha, con la inicial, y tendría simplemente 2 columnas. Pero en este caso del ejemplo nos pide que separemos la primera en una columna, la parte numérica en la segunda columna y en la tercera columna los últimos 2 caracteres. Por tanto, hago clic aquí, vuelve a aparecer la flechita y tendríamos las 3 columnas que nos pide el ejercicio. Hacemos clic en siguiente. Aquí no vamos a cambiar ningún formato de ninguna columna, por tanto hacemos clic en finalizar.
y quedaría de esta manera. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio se nos pide que separemos en 3 columnas. En la primera columna los 3 primeros caracteres, en la siguiente columna los 4, o sea me está pidiendo el guión, la parte numérica y el otro guión, que vendrían a ser los 4 caracteres siguientes, y en la tercera columna el resto de los caracteres. Selecciono los datos, hago clic en texto en columnas y en este caso no voy a elegir la primera opción de delimitados porque si ingresamos aquí me pide un separador. En este caso el separador no lo tengo. ¿Por qué? Porque los primeros 3 caracteres corresponden, enfocándonos en la primera celda, en esta celda en la 6, al 0, al 6 y al 3. Y esa vendría a ser la primera columna. La siguiente columna vendría a ser los 4 siguientes caracteres, que vendría a ser desde el guión, el 0, el 2 y el guión de cierre. Entonces, no tuviera un separador, ya un símbolo, una tabulación, un punto y coma, un espacio u otro carácter especial que me permita separar, que le haga reconocer al Excel ese separado para que pueda distribuirlo en diferentes columnas. Por tanto, lo que voy a hacer es, en este caso, sí o sí utilizar la opción de ancho fijo. Hago clic en siguiente y en aquí sí le marco primeros 3 caracteres, los siguientes 4, otra flechita y listo. Ahí aplicamos clic en siguiente y volvemos a aplicar. Bueno, en este caso ya habríamos concluido y le decimos finalizar. Muy bien, aquí sí podemos observar la primera columna, aquellas que empezaban con un 0 delante, con un 0 a la izquierda, por ejemplo en este caso era 063. El Excel reconoce que es un número y obvia el 0 que está a la izquierda. Nosotros no queremos eso, queremos que se visualicen los 3 primeros caracteres, incluyendo la visualización de los ceros que se encuentran a la izquierda. Para aquello retrocedemos, volvemos a ingresar a texto en columnas de ancho fijo, le decimos siguiente, volvemos a poner los marcadores de separación de columnas, hacemos clic en siguiente y aquí es donde vamos a cambiar el formato de la primera columna. Hacemos clic en esta primera columna y le decimos que no se visualice con un formato general, sino que se visualice con un formato de texto. Muy bien, hacemos clic en finalizar y listo. Ahí se nos presentan los datos, los primeros 3 caracteres, los siguientes 4 y los últimos caracteres de ese conjunto de datos de la columna original. Por tanto, habríamos cumplido con los requisitos que nos pide este ejercicio. Bien, pasamos al siguiente y en este caso nos pide que utilizando esta herramienta en una columna extraigamos o separemos los primeros 5 caracteres, en este caso desde el paréntesis de cierre, la parte numeral, hasta el paréntesis de cierre, del paréntesis de apertura al paréntesis de cierre. Todos los datos nos piden una columna. En la siguiente columna nos pide los datos de la parte numérica y del guión, incluyendo el guión. Y por último, en la tercera columna nos pide los 4 caracteres restantes numéricos. Muy bien, seleccionamos todo este conjunto de caracteres, ingresamos a texto en columnas y en esta ocasión tampoco tenemos un separador que nos permita utilizar esta opción de delimitados. Si bien tenemos caracteres especiales como el espacio, los paréntesis y el guión, esos están incluidos en una separación, por tanto no puedo yo utilizar esta primera opción. Por tanto me voy a la segunda, que es de ancho fijo. De ancho fijo que además me permite justamente separar por un ancho determinado. Y justamente los primeros 5 caracteres de la celda 7 se repiten en el resto de las celdas. Lo mismo pasa con los siguientes 4 y lo mismo con los últimos 4 caracteres que son todos numéricos. Todos utilizamos esta. Hacemos clic en de ancho fijo, en siguiente. Aquí ya nos aparece y si no nos apareciera simplemente hacemos un clic, nos aparece la flechita justamente para separar una columna de otra. En este caso vamos a tener 3 columnas, ¿no? La primera conformada de esta manera, la segunda incluyendo el guión y la última simplemente la parte numérica.
Hacemos clic en siguiente y hacemos clic en finalizar. En esta ocasión, los paréntesis el Excel los reconoce como un número negativo, ¿ya? Y el signo, el guión que se mostraba en esta segunda columna, los reconoce como un signo negativo de la misma manera. Con los últimos 4 caracteres no hay mayor problema, los separa bien. Pero el objetivo de este ejercicio es visualizarlo. La primera con el paréntesis de apertura y el paréntesis de cierre, y esta segunda columna con el guión aquí en la parte como último carácter de cada celda, ¿no? En el caso de esta columna. Entonces vamos a aplicar texto en columnas, ingresamos al asistente, le decimos de ancho fijo, hacemos clic en siguiente y separamos. Clic y hacemos clic en siguiente. En esta parte es donde nosotros vamos a proceder a darle un formato, ¿no? Como en el anterior ejercicio. Al primero decirle que se muestre como un texto y a la segunda columna de igual forma, que se visualice como un texto. Con la tercera columna no hay mayor problema, hacemos clic en finalizar y listo. Con esto tendríamos cumplidos los requisitos que nos propone el ejercicio. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. En este caso nos dice que separemos esta columna en día, en mes y año. En esta ocasión, si analizamos los datos, existe un separador y el separador es este signo de quebrado. Entonces seleccionamos los datos, entramos a texto en columnas, le decimos delimitados y aquí le decimos siguiente, le decimos otro, desmarcamos el espacio y en este otro ponemos el símbolo que nos va a permitir reconocer un límite, un separador entre columna y columna. Y en este caso ese límite está dispuesto por este símbolo, por este separador, que en este caso viene a ser el quebrado ¿no? Ni bien ponemos este símbolo, empieza a reconocer el Excel qué datos tiene que separar uno del otro. En este caso los días, los meses y los años. Hacemos clic en siguiente. No hay mayor problema en aquí, no tenemos que hacer nada más. Hacemos clic en finalizar y se dividen los datos. Bien, en esta ocasión, aquí se nos pareciera que se nos siguen presentando un dato tipo fecha, pero el formato de esta columna estaba en un formato de fecha. Por tanto, estos datos seleccionados cambiamos a un formato general. Ahí sí se nos muestra ya de una manera más coherente lo que queríamos hacer. Queríamos hacer la separación de esos datos, del dato original, la columna original en día, en mes y en año. Bien, muy bien, continuando con la solución de estos ejercicios, en esta última que se nos plantea debemos dividir en una columna los primeros 4 caracteres que vendrían a conformar el año, los siguientes 2 que serían el mes y los siguientes 2 que vendrían a ser los días, a representar los días. Como en todos los ejercicios, seleccionamos los datos, vamos a la pestaña datos y a la opción texto en columnas. Una vez aquí vamos a entrar a la opción de ancho fijo, ya que al no contar ningún espacio, ninguna tabulación, ningún carácter especial como coma, punto y coma, punto, quebrado, arroba, algún símbolo como el guión, entonces no nos permite utilizar la primera opción, que es delimitados. En este caso usamos de ancho fijo, hacemos clic en siguiente y procedemos a separar con las flechitas. Hacemos clic en la primera, que representa el año, hacemos clic en esta segunda, que representa el mes, y por último, por ende ya están los días separados. Hacemos clic en siguiente, aquí tenemos ya las 3 columnas, no modificamos nada aquí arriba y hacemos clic en finalizar. Muy bien, aquí tenemos ya separado una columna el año, en otra columna el mes y en la última columna los días. Ahora, ¿para qué también nos sirve esta herramienta de texto en columnas? Justamente lo vamos a ver en este ejemplo. Volvemos a los datos presentados de la forma original. Si nosotros queremos cambiar estos datos que representan a una fecha, marcando todo el conjunto de datos, yendo a la pestaña inicio, a la opción de formato y elegir como fecha corta, hacemos clic y se nos va a presentar de esta manera porque no es una fecha reconocida por el Excel. Entonces
no, como dice aquí en el avisito, las fechas y horas negativas o demasiado largas no se muestran. Entonces no está reconociendo estos datos como fecha. Si bien nosotros visualmente podemos apreciar que sí son fechas, que representan fechas para nosotros, no lo reconoce de esa manera el Excel. Para solucionar este tema, nos vamos a ayudar de esta herramienta de texto en columnas. Seleccionamos todo este conjunto de datos, vamos a la pestaña Datos, opción Texto en columnas, en cualquiera de las dos opciones, porque el objetivo ahora en este caso en particular ya no es separar en columnas, sino es hacer que se reconozcan o que cambien de este formato original a un formato reconocible por el Excel, a un formato de fecha. ¿Me entienden? Entonces elegimos cualquiera. Hacemos clic en siguiente, y aquí es la parte que nos interesa. Tenemos una sola columna, que son los datos originales. Vamos a la parte donde dice formato de los datos en columnas, elegimos fecha y observamos las características que nos muestra nuestra columna original. Y nuestra columna original está conformado primero por los años, luego por los meses y luego por los días. Entonces lo que vamos a hacer aquí es desplegar esta flechita que corresponde a fecha, desplegamos esta opción y buscamos aquella que dice esta conformación, la conformación que nos presenta los datos originales, y justo está aquí: año, primeramente el año, luego el mes y por último el día. A significa años, M los meses y la D los días. Hacemos clic aquí, le estamos asignando a este tipo de fecha el formato en el que originalmente han venido los datos. Por tanto, ahora hacemos clic en finalizar y estos datos originales van a cambiar ahora sí a un formato reconocible de fecha. Hacemos clic en finalizar y se nos presenta de esta manera. Entonces aquí 16 de octubre del 2004 y así para todos los años. Muy bien, espero a todos les haya servido lo poquito que hemos visto en cuanto a este tema de texto en columnas, y muchas gracias por ver el video. Eso sería todo por hoy.